Hola, ¿cómo están todos? ¿Cómo está mi gente querida y bella? Mis amigos, mis amigas. Yo soy Carmen y este es el canal Mensaje de tu Ser Interno. Fíjate, te voy a ir adelantando algo un poquito antes de empezar con este análisis de esta lectura o de esta carta que nos envía nuestro Ser Interno, este mensaje. Voy a hacer ahora un video dentro de poco hablando de lo que hablamos ayer con respecto a esa cajita de amigos. Y vamos a empezar a preparar esto para ver si empezamos a ser entre nosotros mismos amigos de todas partes. Yo les voy a explicar en el próximo video, creo que lo voy a hacer hoy mismo, si tengo el tiempo, porque hoy he trabajado muchísimo como te leo el tarot gratis, tuve que hacer muchos videos. Pero si tengo ahorita la oportunidad y ya tengo todo más o menos armado, vamos a empezar a preparar ese video para todos ustedes, mis amigos, mis amigas. Quiero que esto sea un grupo de amigos grandísimo, una fiesta de amigos. Aunque sea virtualmente, aunque sea de país a país, eso es lo que más me gusta, que podemos conocer gente de todas partes del mundo, ¿verdad que sí? Y a través del canal podremos hacer eso, con el favor de Dios. Ok, entonces ahora, vamos entonces a ver lo que nuestro ser interno nos quiere mandar. Aquí entre tantas cartas que tengo, esta fue la que saqué. Y dice, oído el tambor, deja ahora que se preocupe por la relación. No te des mala vida por eso. Sigue tu vida y que esa persona entonces se preocupe. Si está interesada, que se preocupe. Mira, no es que sea comodidad, ni muchísimo menos. No es que estemos pensando que estamos muy cómodos ahora en la relación, pero es que trabajamos muy duro para ello, ¿verdad que sí? O a lo mejor tú trabajaste muy duro en esta relación y llegó el momento en que te viste solo o sola trabajando por esta relación. Para que no se cayera, para que no se acabara, porque tú no querías, por supuesto, que se acabara esta relación. Tú hiciste lo mejor de lo mejor. El mejor papel lo tenías tú, un papel súper protagónico y donde tú necesitabas y querías que esta relación de verdad continuara. Pero acuérdate una cosa, que la pieza de moneda tiene dos caras. El amor es entre dos. Entonces, tú solo o tú sola no podías con tanto, trabajo con respecto al amor. Quizás a lo mejor yo diría, yo no te quiero culpar. Honestamente, yo no quiero decir que la culpable o el culpable de todo esto fuiste tú. Pero si a lo mejor pudo haber sido, mi gente, pudiste haber sido tú, mi amiga, mi amigo, que hayan mal acostumbrado a esta persona. Y esta persona, como quien dice vulgarmente, se las echó al hombro. Se puso completamente tranquilo, tranquila. No se preocupaba por la relación, solamente eras tú quien daba todo. Esa persona te pedía que hicieras tal cosa y tú, como justamente en pro de la relación, realmente hacías todo lo que esta persona pedía. Y esa persona no hacía sino pedir, pedir, pedir y más pedir, y tú allí con las bandejas, poniendo bandejas. Aquí estás, toma, esto, ok, yo quiero, y tú no terminabas de decir cuando tú estabas poniéndole todo en bandeja de plata. Eso es así. Lo que pasa es que cuando a uno no le cuesta algo, uno no lo aprecia. Por eso es que a veces cuando dicen que la plata llegó fácil, así mismo como llegó fácil, así se va. Cuando las cosas llegan fáciles a tu vida y no tuviste muchísimo problema para hacerla, no te importa si se va. Total, es así como cuando tú vas a comprar algo en una tienda que está a 3x2. Está a 3 por el precio de 2. Realmente te parece que es bastante económica y a veces ni la aprecias porque realmente no te costó nada. Pero si vas a una boutique de lujo y sabes que solamente unas argollitas o unos zarcillos te cuestan lo que te pueden costar unos lentes, imagínate tú entonces cómo lo vas a apreciar, ¿verdad?
se te daña, se te rompe y inmediatamente estás con aquel cuidado de que no se te vaya a dañar porque te costó caro. Igual las relaciones, mis amigos, mi gente, igual las relaciones. Hay que saberlas apreciar, que a uno le tiene que costar para uno poderla apreciar. Lo cierto de todo, pues, para no hacerte tan largo este pedacito de cuento, para empezar, es que a esa persona no le costó prácticamente nada dejarte, como quien dice, como novia de pueblo o como novio de pueblo. Te dejó entendiendo y se fue. Ok, viene entonces lo que siempre sabemos, que es el duelo. Viene el duelo para ti, no te parece justo. Salen las cartas aquí, seguramente si vienes a echarte las cartas conmigo saldrá por donde quiera la carta de la justicia invertida, donde está diciendo que no es justo lo que te pasó de verdad porque diste todo. Pero vuelvo y repito, estás dando mucho, pero a esa persona no le costaba nada recibir todo eso. Entonces no le costó nada, por eso te dejó caer, por eso te dejó, por eso se fue, porque sabía que lo tenía todo contigo y lo que quería realmente, a lo mejor en el fondo, pedía a gritos con esta abandonada que te echó, era que te pusieras más difícil o que no le dieras todo tan en bandeja de plata, aunque no fuera capaz de decirlo. ¿Verdad que sí? Pero mira, esta es la ironía de la vida. Te lo voy a poner así como bien enmarcadito. Cuando la persona que está en una relación se siente tan bien servida que no le falta sino sarna para rascarse, escabiosis para rascarse, busca siempre fuera cosas más difíciles, desafíos. Desafíos importantes para poderlos también superar. Porque el desafío contigo era un desafío que llegaba a un solo nivel, al primer nivel, probablemente el segundo. Pero Mario Bros quiere siempre subir más de nivel para poder rescatar a su novia y poder subir y poder satisfacer y decir, yo soy el héroe, yo subí todos estos niveles, yo me enfrenté a todos estos demonios y yo pude superarlos. Tú no le has dejado o no le dejaste superar, pero para nada, esos demonios. No le dejaste superar, no le dejaste demostrar que podía con eso y con muchísimo más, sino que siempre le estabas dando como para que no se molestara para nada. Tú jurabas y tú creías que estabas haciendo lo mejor y resulta que estabas haciendo exactamente lo contrario. Estabas echando por la borda todo lo que estabas haciendo. Todo lo que esfuerzo que tú hacías al dárselo a esa persona caía en un saco roto. Déjame decirte. Entonces esta persona definitivamente se va. Generalmente, muchísimas veces, cuando hay esta actuación así, como te digo, de poner todo en bandeja de plata, generalmente la persona se va. Cuando no da lo mismo, cuando no está en la misma onda, cuando no te está sirviendo igual que tú sirves, esa persona se cansa, se harta de siempre lo mismo y se va a buscar nuevas aventuras. Porque se vuelve un aventurero o una aventurera. Perfecto. Generalmente pasa eso, para que lo sepas. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué es lo que pasa ahora después de que se fue? Ahí es donde después de que se fue es que se pone la cosa ahora bien interesante para ti. ¿Por qué? Porque después de que esta persona se va y tú estás consciente, eso sí, oye bien lo que te digo, tienes que estar bien consciente, bien sincero o sincera contigo mismo de que tú hiciste las cosas como quien dice, all right, correctamente, por el camino que era, sin desviarte. Le diste todo, le diste esto, y te das cuenta que a pesar de que todo le diste, que te desviviste por esa persona, que dejaste tus valores regados para poner a esa persona en un pedestal, cuando tú te das cuenta de todo eso y que se fue, tú estarás ahí pensando ahora que realmente tú la pusiste. La pusiste, como quien dice, tú la pusiste. Y ahora viene entonces, vamos a decir así, echar el cassette para atrás y ponerte a pensar qué es lo que tú tendrías que hacer ahora para que eso no te vuelva a suceder. Eso lo estás haciendo tú a tu lado, de este costado, porque no te puedes quedar
sumido o sumida en una tristeza o en un, digamos, en una, ¿cómo te digo? En depresión. Tú no puedes hacer eso. Eso no está contemplado para nada. Eso sería terminar contigo de una buena vez. Una vez que esa persona se va, tú haces tu examen de conciencia o tu examen de contrición perfecto, como dicen. Tú analizas qué fue lo que pasó, qué fue lo que te hizo, qué es lo que tú crees que esa persona pudo haberle sucedido para que te haya dejado. Lógicamente, vuelvo y repito, sabiendo que tú hiciste todo lo que dijimos correctamente, que le diste de más. No fue que hubo peleas, ni que le gritaste, ni que le... para que haya, solamente le diste siempre más de lo tuyo, más de ti. En esas condiciones hablamos. Entonces tú haces tu examen y tú te das cuenta de todo lo que pasó. Mira, efectivamente fue que di de más. Fue que realmente no me di cuenta que lo estaba sinvergüenciando o la estaba sinvergüenciando. Le estaba dando más de lo que tenía que darle. No le di chance a esa persona de que me devolviera una parte de lo que yo daba. No le di chance a esa persona a salir de su zona de confort. No le di chance a esa persona ni siquiera de tener un pequeño mal pensamiento para conmigo. No le di chance de nada. Todo se lo di. Ay, ay, ay. Tu examen de constricción perfecto, ¿verdad que sí? Ok, ya tú hiciste tu examen, ya tú sabes que para una próxima de cambio eso no puede ser. Eso ya estás entrando en la escuela de la dignidad y ya estás entrando en esa materia y ya pasaste un examen. Ya sabes cuáles son las respuestas a ese cuestionario, ¿sí o no? Pero ahora le toca a esa persona. Y sí que te voy a decir una cosa, que esa persona la va a pasar más mal que nunca. ¿Cómo te digo? Es como aquella persona, aquel príncipe que estaba en su palacio y que nada le faltaba y que de repente y tal se le venga abajo todo, pierda la memoria o se pierda en la selva y resulta que ahora sea una pobre persona que no tiene ni qué comer. Prácticamente o muy parecido a eso le va a pasar a esta personita, a este firifiri o a esta firifiri. Cuando se dé cuenta que no todo el mundo le va a tratar como tú le tratabas. No todo el mundo va a hacer lo que tú hiciste. No. ¿Y sabes por qué? Porque muchísimas personas ya han pasado por esto que tú estás pasando. Ya te llevan una morena. Y entonces dicen que va. Yo a esta persona no le voy a dar lo que le daban. Y lo va a mostrar, lo va a demostrar. La persona va a demostrar sus malcriadeces delante de otra persona. Va a demostrar que todo se lo merece. Lo va a sacar sin querer queriendo, esa energía va a salir y la otra persona va a decir, ¿sabes qué? Te devuelves. Yo no quiero a alguien así en mi vida, pero para nada. No, señor. Y ahí es donde empieza, ahora digo yo otra vez, ahí es donde empieza Cristo a padecer. Se da cuenta que no le sirve por aquí, se da cuenta que con la persona con quien se fue lo mandó por un tubo o la mandó a su casa de vuelta, le salieron aquí con unos cachos por este lado, porque de verdad que no es lo mismo. Mira, alguien que ni siquiera le toma en cuenta ahora, ni siquiera lo mira, ni lo ve, ni la mira, ni la destapa, ni la pela. Total, ¿qué te crees tú que va a pasar? Esa persona definitivamente, con el rabo entre las patas, va a regresar. Pero ahora yo te digo una cosa. Mira lo que te dice tu ser interno. Deja ahora que se preocupe, porque antes no se preocupaba. Mi gente, antes no le diste el chance de preocuparse, pero por nada. Lo que fuera, eso era santa palabra. Estaba como un rey o como una reina allí, echaote o echaota, y no hacían absolutamente nada. No tenían ni qué pensar. Eso, a la larga, es frustrante para muchísima gente si no te dan lo mismo que tú das. Porque si estás en la misma onda, si estás al mismo nivel, es diferente. Porque tú me das lo que yo te doy y nos vamos dando y nos vamos llenando y nos vamos subiendo y vamos subiendo y vamos haciendo esto. Pero si es una persona que realmente no está al nivel de dar, sino que lo que hace es que absorbe, hace como
absorbe nada más, pero no es capaz de dar, entonces, ¿qué vas a esperar tú de una persona así? Ok, ahora deja que se preocupe por la relación. No te des más mala vida. ¿Qué viene ahora? Dos cosas. O tú aceptas la relación nuevamente, o definitivamente tú le dices, chao pescado, por aquí no es. Te equivocaste de puerta. Te vas y das media vuelta, y te vas. O puede ser que tú digas, ahora sí, ok, esta persona está volviendo. Pero que ni se le ocurra pensar ni que por aquí le pueda pasar, pero ni borracho ni borracha, que tú vas a ser la misma persona de antes. Porque si no, sí que te digo, corre por tu vida, porque entonces no te veo vida. Te veo que te vas a meter en el hueco más abajo todavía. Ahí sí que vas a zanjar un hueco muchísimo más abajo. Ahí sí que vas a estar enterradísimo. Si vuelves a hacer la misma. Si vuelves a aplicar la misma que aplicaste desde siempre. Claro que no lo vas a hacer. ¿Por qué no lo vas a hacer? Porque, vuelvo y repito, acuérdate, esto está pautado. Ya tú hiciste tu examen de contrición perfecto. Ya tú sabes cómo es todo. Ya tú sabes qué fue lo que pasó. Ya tú pasaste por la escuelita de la dignidad mientras esta persona estaba fuera de tu vida. Y aprovechaste para entender el porqué de las cosas. No es porque tú seas mal encarado, porque seas feo, porque seas bonito, porque estés gordo, porque estés gorda. Nada, eso no tiene nada que ver. Es la manera como tú trataste a esa persona. Ahí es donde vamos. Entonces ahora hay dos opciones. Está la opción en que tú le dices, no, mira, para nada, pues, ¿qué te pasa? Yo no, mira, yo tanto que te di y ahora mira, pues, ¿qué te digo yo? Ábrase. Como dicen por ahí los colombianos, ábrase. No, señor, por aquí no es. Y tú sigues tu vida derecho, ¿verdad? Y esa persona no le va a quedar más remedio que seguir o insistir. Una de dos. Pero se le va a hacer bastante difícil porque encontrar una candidata o un candidato de la envergadura que tenía contigo, olvídate, no lo va a conseguir tan fácilmente. A lo mejor sí, a lo mejor sí, corre con la suerte de que se consiga alguien como fuiste en un pasado tú. También está el caso en que tú dices, voy a aceptar, pero esto le va a costar sangre, sudor y lágrimas. Esto le va a costar mucho. Esto no va a ser tan fácil. Aquí me las voy a cobrar yo toditas. Y ahora vamos a ver a cómo nos toca aquí. Ya estás preparado o preparada para recibir a esa persona, pero ya será en otras condiciones. Ahora eres tú, solamente tú, quien pone las condiciones. Si esa persona, ahora, fíjate, está la palabra cierta, la parte en que tú dices que no. Y si está la parte en que tú le vas a aceptar, pero con condiciones, se abren otras ramificaciones más. Otro plan, el plan B1 y el plan B2. Y el plan B1 es que puede ser que tú le digas, sí, te acepto, vámonos, vamos a comenzar de nuevo, pero sin mostrarle realmente lo que has cambiado. O definitivamente no hay cambios, sino que vas a seguir en lo mismo. Ahí sí que te digo que esa rama se va a reventar y vas a caer en el pozo otra vez. Pero si le aplicas una así de una vez antes de antelación, estos son mis requisitos ahora, yo soy así, 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 asado, y que lo vaya viendo, se lo vayas demostrando. Si esa persona realmente te quiere, te va a querer con todo eso, porque eso a la larga es lo que estaba buscando. Inconscientemente, eso es lo que dicen los estudios. Muchos estudios de infidelidad dicen eso, que están buscando siempre lo difícil, no lo fácil, sino que buscan siempre lo más difícil, lo que consideran que tengan que luchar, como esas fieras que necesitan cazar a su presa, pero no es haciéndole así y ya, sino ir detrás de la presa y atacar y conseguirla. Eso es lo que es muchísimas veces, y eso es uno de los estudios que hay con la infidelidad. Entonces, ponte en esa onda. ¿Ah? Si realmente tú estás interesado o interesada, porque tampoco, ¿no? Si no estás interesado ya, si esa persona llegó cuando ya tú no quieres nada, no se puede hacer nada, olvídate. Ya,
chao, sigue tu vida y pasa la página. Pero si realmente esta persona se dio cuenta, de verdad, ahora el valor que tú tienes, un valor incalculable, que no lo va a poder pagar, ni en cómodas cuotas, ni en largas cuotas, ni de un solo cash. No lo va a poder pagar. Entonces le va a tener que costar y va a tener que, tú le vas cobrando esos intereses poco a poco, poco a poco. Y ahí te darás cuenta si realmente la persona de verdad viene como para fijarse en tierra o que viene como quien dice una matica de agua, que tú la puedes sacar en cualquier momento. ¿Te das cuenta? Entonces, ahí es donde te dice tu ser interno. Deja ahora que se preocupe por la relación. No te des mala vida. Tú me quieres, ahora me vas a tener que querer así. Ahora yo soy así. Ahora me transformaron. Ahora soy así. Me hice una operación y ahora me transformaron. Me transformaron el cerebro. Ahora soy así. ¿Te gusta? Bien. Y si no, bye. Aquí tienes la lectura que te manda tu ser interno. Vamos a ver entonces, como quien dice, para resumir o para darte 3 cartitas. Pueden ser advertencias como pueden ser consejos, de acuerdo a lo que hemos hablado ahorita. ¿De acuerdo? Yo espero que haya estado bastante claro esto, porque de verdad que mira, muchísimas veces uno dice, pero ¿por qué se me fue infiel? Pero si yo le di todo, no sé qué, pero a veces le diste de más. Eso fue lo que pasó. Si le diste todo, que le diste de más. El ser humano es así, incomprensible de todas. Muchas veces, mientras tú más le das, más la gente se agarra el brazo, el codo. Eso es así. Igual que a los niños chiquitos cuando tú los malcrías. Mientras más los malcríes, más se portan mal contigo y más berrinchean. Igualito. Ok, vamos a ver. Consejo o advertencia. Veamos. Ajá, mira, aquí se está viendo pues definitivamente que tú le cortas como quien dice los servicios. Aquí no hay nada que hacer, le cortas completamente todo y ya a la hora de la chiquitica ya la cosa es diferente. Cuando tú hayas sembrado en esa persona toda esa necesidad de que venga, entonces ahora sí es verdad que esa persona va a decir, necesito ir a donde está fulanito o fulanita, porque es el que me provee de todo lo que yo quiero. Ay, pero cuando se entere y se dé cuenta de que ya no es lo mismo. Pero como siempre va a querer lo difícil, no le va a dar ningún problema. No va a ser muy problemático. Una segunda carta. Vamos a ver qué te dicen. Consejo o advertencia. Vamos a ver. Mira, esto es una advertencia. Que el sol, por supuesto, no estará muy brillando, que digamos, cuando esta persona vuelva. No le puedes mostrar de una vez el sol brillante. Tú tienes que mostrarle y darle a entender que hay nubosidades, que eso no es así como antes, que era todo lo que tú quieras, aquí estoy. Hay nubosidades, no se ve bien, se ve borroso, se ve como dicen en francés, se va flou, olvídate. Y una tercera carta, vamos a ver qué te dicen de consejo o de advertencia, qué otra cosa hay. Y mira, al final de todo, siempre el tarot me da al final lo maravilloso. Y es que surge nuevamente la esperanza. ¿Me entiendes? Una esperanza de arreglar la relación o de educarla. Porque aquí lo que estoy viendo es que realmente el maestro, el profesor de todo esto, viene siendo tú. Prepara a tu alumno y enséñale cómo son las cosas. Y ya tú vas a ver las cosas. Mira, si supieras la cantidad de gente que yo he tenido acá que han hecho esto y que les ha salido todo tan bien. Hay gente que por supuesto dice que no, que ya no quiere más. Eso igual en las cartas, en todo. Pero hay gente que dice, le voy a dar la oportunidad, pero con esta condición. Y vamos a ver qué va a pasar. Y muchísimos han estado maravillosos. Que la persona está así como que no quisiera ni siquiera moverse para no romper nada. Así mismo es. Nos estamos viendo, mi querido y adorado, mi gente, mi amigo, mi amiga. Los estamos viendo y por favor, si puedes suscribirte al canal, darle un like y compartir. Me enredé toda. Si puedes suscribirte
al canal, darle un like y compartir este video. Lo dije tan rápido que me salió todo así medio raro, chueco. Nos estamos viendo. Bye bye.